Venimos de que llega el veranito, pues ya está ahí ya un día y medio, un día casi. Bienvenidos al Piku. Jugamos hoy por 2.300 euros que se disputan a mi derecha Marcos y Joaco. Ellos son los Correcaleyes. ¡A trapo! Y a mi izquierda Vicen y Pablo. Ellos son los Tritones. Tritones y Tritones. Arrancamos. Uy, arrancamos yo con puño en alto. No sé por qué. Me he quedado así como muy guerrero. Bien. De todas formas, lo importante y que hemos pasado por desapercibido, bronca para vosotros también, es que aquí los Tritones han hecho por primera vez bien el grito de guerra a la primera. Merecer un pequeño aplauso, ¿no? Costó. Ayudamos en la sombra, que no se nota nada. Ah, ¿ayudasteis vosotros? Ah, amigo, no lo vi. Esta vez dieron ellos la pista para empezar. Ay, y me lo he perdido, pues repitamos. A ver. ¡Los Tritones! Tritones y Tritones. Bien. Bueno, Tritones, que el grito de guerra pues igual no es vuestra especialidad, lo que sí es vuestra especialidad es el Piku, porque lo estáis haciendo fantásticamente bien. A ver, ayer fue un día un poco duro. Duro, pero remasteis al final Sí, y intento de subir el Piku, así que a ver qué pasa hoy. A ver si mejoramos. Muchísima suerte. Venga, gracias. Claro, os pregunto que a ver qué pasa hoy porque ellos no tienen toda la voz en este asunto, ¿no? Tenemos aquí un súper equipazo cuya progresión está siendo cada vez mejor, ¿no? O sea, empezasteis el primer programa Esperemos, sí. muy tímidos, luego 25 segundos, luego 50 segundos. Bueno, hombre, pero hoy va a ser el día. Hoy ver, toca. O sea, en el programa anterior 50 segundos, pues en este el doble. A ver si la almohada de esta noche nos hizo coger más tema, porque vamos. Pero cogiste la almohada especial, la de venir al Piku. Sí, esa. Ah, bueno, entonces funcionará seguro. Suerte, chicos. Gracias. Comenzamos la subida con 100 metrinos, como siempre. Y hoy son los primeros 100 metrinos del Piku Peñamayor. ¿Quién se va a enfrentar al Piku Peñamayor? Yo no sé para qué pregunto. Mira, porque vemos aquí, Marcos hace así. Y Pablo pide la vez. Pues con Joaco y con Pablo arrancamos con los 100 metrinos. Pues vamos a ver las imágenes del día de hoy. Ahí están, incluso con nieve hoy, que parece que nos queda así como un poquito lejos. Decidme, chicos, ¿cuál de estos es el Piku Peñamayor? Pablo. La 1. Muy bien, crack. Tengo al lado de casa, ¿eh? Casi. Amigo, claro, si lo vemos por la ventana todos los días, pues se ve Casi, mejor. casi. Se identifica muy rápido. ¿A por cuál ibas, Joaco? A por uno. ¿A por uno? Pues nada, hay que estar ahí como rapidillo. Pasa que, claro, no, yo no caí en... No, ¿Qué? no, cosas mías. No nos metemos en no tus puede dar cosas. pistas, no puede. Ah, vale, de acuerdo. Vale, el pico número 2 era el Piku Corona de Cardes y el 3 el Piku Michu. El Piku Michu. En el programa de hoy visitamos la Sierra de Peñamayor para conocer este piku que tiene su mismo nombre. Es un monte de unos 1.150 metrinos de altitud y la foto nos la envía nuestro amigo Bernardo de la Cuesta del grupo de montaña Vetusta. Y ya que hablamos de una Peñamayor, en este concurso lo más grande no es otra cosa que llevarse les perres del piku. A eso hemos venido, ¿no? Pablo, cuéntame, ¿dónde vas a poner el botiquín hoy? En palabras prestoses. Donde siempre. Y que soy un hombre de costumbres, Pablo. Vale. Venga, pero antes un queye de temática cultura y tradiciones. Y la pista número 1 dice, ye muy tradicional. Pablo. 1, Ru. No, rebote. La canción asturiana. No. Pista número 2. Ye muy tradicional a la parque elegante. Pablo. El traje de Yanisca. No, rebote. Juaco, hay que intentarlo, ¿eh? Pista número 3. Forma parte del traje tradicional masculino asturiano. Juaco. El chaleco. El chaleco. ¡Ole! Oye, pues una de una. Una vez que has pulsado, una vez que has respondido y has acertado. Enhorabuena, Joaco. Di que sí, 220 metrazos. Y eso que había aún 3 pistas más que decían. Suele ser de tela. Pista número 5. Ahora los asturianos los vuelven a llevar, pero acolchados. Y pista número 6. No lleva mangas. El chaleco del traje asturiano o xilecu. Muy bien. Y ahora vamos, sí que sí, con Esa Suéname. Queremos el título exacto de la canción. A ver cómo se resuelve este duelo musical. ¿Os recuerda a los dos, título exacto de la canción o qué? Pues aquí os dé un aire, una vena y Una cantarada. venga a cantar. Pista número 1, música. ¿Pablo? Paquito Chocolatero. No, buen intento, rebote. No.
¿No? Bueno, pues nada, pista número 2. La última vez que vimos a Nacha Pop en Asturias fue a finales de marzo en Cangas del Narcea. Vamos, que esta es una canción de Nacha Pop. Pues nada, escucharemos la pista número 3, a ver cómo suena. A ver. Joaco. Sobre un suelo mojado, escribí tu nombre. No, ese no, no es ¿no? O cantas o no cantas, pero la negación dentro de que estoy cantando... Sobre el suelo mojado, escribí tu nombre. No sé qué más se lo borró. ¿No? ¿No es eso, no? No es esa, rebote. No, esa no era Chapo, ¿no? Sobre el suelo mojado. Mira lo que es Pablo, ¿eh? Es como no me suena de nada, voy a ver si digo el título por si la ha cantado mal y el título y la pego en el palo, ¿no? Ah, amigo, no ha habido suerte, pero bien jugado, di que sí. Pista número 4. Pertenece al álbum El Momento y fue número 1 en ventas en 1987. Ya llovió. Ya llovieron 32 años. Pues nada, pista número 5, música. Ay, no somos fans de Nacha Pop en la mesa. Pues nada, vamos a ver si la pista número 6 nos dice algo que tenga que ver con el título, para acertar el título al menos. Yo lo que te dice tu madre cuando andes por casa sin mucha ropa. Pablo. Pues Te coger vas una a poner gripe. malo. No, ya te vas a poner malo, el Vas a rebote. coger una gripe, joder. Oye, un doble mosquetón aquí. Doble mosquetón claramente, pero a ninguna de las dos. La respuesta es vístete. Vístete. Espera, ¿eh? Mosquetón número 1, mosquetón número 2 y uno para cada uno por vas a coger una gripe o vas a ponerte malo, como fue, ¿no? Así fueron. Anda, bueno. ¡Ay! Choque de mosquetones, claro, choque mágico y maestro. Pero posad a cámara. Aquella es tu cámara, Juanjo. Ahí estamos invirtiendo el mosquetón. Es un sacrilegio en el pico. No, yo broma. Vamos a poner... Di que sí, engancharlo al pantalón es un buen sitio para poner el mosquetón. Vale, Vale, venga, y ahora sí que sí, no ha habido metros en esa zona me para nadie, así que vamos con palabras prestos. Es que es la última oportunidad que tenéis de subir metros esguilando para lo que tenemos que falar en lingua, pensar en asturiano. Y la pista número 1... Ah, espera, importante recordar el botiquín que ha puesto aquí Pablo. La pista número 1 de este palabras prestoses dice: esta palabra prestosa tiene bastantes acepciones. Pablo. Pushar. No, rebote. ¿No? Pues nada. Pista número 2. Puede ser un bichu de la fruta o del queso. Juaco. Cocu. Madre mía. Escucha, ha habido muchas veces que no has pulsado, pero cuando pulsas, afinas, ¿eh? ¡Hola, Juaco! ¡Enhorabuena! La pista número 3 decía, también es un fruto tropical, puede ser un fruto tropical. También puede ser que asusta a los guajes, pues sí, el cocu. Pista número 5, o esi paisano que lle feu pa perru, más feo que el cocu. Y pista número 6, si tienes mucho, ye que lle es muy listo. Tener mucho cocu. Coco. Ahí te va la cosa. Pues enhorabuena, di que sí, con el Estás botiquín y espabilando todo. mucho, ¿eh? Sí, pero estás espabilando muy mucho. Y más que voy a espabilar. Que pin que pan. ¿Cómo están los marcadores en este momento? Juaco, botiquín y 520 metrazos. O sea que tengo eso y que pues te has salvado, ¿no? Te has salvado. Con el botiquín como yo. A ver si nos aclaramos para qué vale el botiquín, Juaco. En caso de que cometas un error, el botiquín salva. Vale, correcto. ¿Vale? Pero ¿Correcto? que no lo tengo que emplear. Salva por él mismo. Salva por el mismo, Vale, correcto. correcto. Si lo puedes emplear en el pico final o... Bueno, en fin. Bien. Y, Ya me voy enterando de algo. Pablo, 100 metros. Bueno, 100 metros son 100 metros Son más 100 que metros. nada. Así que Exactamente. muy Del bien. di que Pico sí. Peñamayor. Que eso, los 100 metros del Pues pico ahí no ando Peña. de fino yo, fíjate. Estás ahí, quedaste mal a gusto, ¿eh? Me quedé... Mientras ellos siguen hablando, nosotros pasamos a la siguiente prueba. Tenemos 2 gaiteros en la sala. ¿Qué cosa? Que levante la mano. Poco.
¿Qué? Tú. Yo. Sí. Yo. Pues lo dices. Era Gracias, Pablo, por levantar la mano. El otro es Joaco. Tenemos dos gaiteros en la sala, motivo por el que estar muy orgullosos, pero si además nos cuentan la historia que tiene detrás su afición a la gaita, pues estamos orgullosos por dos. Joaco, ¿qué me cuentas? ¿Tocas bien la gaita? Y llegó un momento en que pensé que la tocaba bien. Hasta tenía pareja de tambor y todo. Ah, bueno. Pero luego por cosas que me metí más en el asunto de los motes, cuando empecé a comprar esas motos y a repararlas y tal, o era lo uno o lo otro porque no tenía tiempo para todo. ¿Y ganaron las motos? Y soy muy malo con los horarios. Soy un poco anárquico. Y ganaron las motos. No me gusta tener clase de gaita a las 5:30 de la tarde cuando lo propio a las 5:30 de la tarde y tal, con la pata en el sofá estirada y tal. Y entonces era un poco... Y fui dejando, y ahora 7 años, ya 8, que no agarro una gaita, hasta ayer. Hasta Que la ayer. saqué de su sitio. Y tocaste la gaita. Busqué payueles, pero no pitaba ninguna, una sí, pero no había manera. Vale, payuelas, por si hay algún profano en la materia, sí, es payola. la doble lengüeta que va Sí. dentro del puntero para que suene. Sí, y no hubo manera. Hasta ensayé con unas armónicas que tengo ahí, digo, voy a llevarles mañana porque tal, pero bueno, quedaron allí. Y nada. Yo ya me tengo... Prometo volver, ¿eh? Volveré. Y Yo hay nos una veremos las cosa caras. que me dice que a Juaco, digamos, con 30 años juntos, Que va. reuniones, fartures, viajes y todo. Y en la santa vida tenemos tocar la gaita. Bueno, no te escuchamos Pero aquella tocar la no la gaita. tocaba Es yo más, no todavía. te vi con la gaita en la mano. He visto una gaita No en es la una mano. leyenda urbana esto. Porque solo te ves tú con la gaita. ¿Seguro que no me viste? Nunca. ¿Cómo estabas? No, bien. Y yo. 30 años. Oye, Marcos, yo apoyo lo de la leyenda urbana porque aquí les pedimos a los dos, a Pablo y a Joaco, que trajeran la gaita. Y sí, Joaco nos acaba de contar ahora No, todas no, estas imposible. películas, pero aquí no trajo la gaita nadie. Imposible. Yo nunca, imposible. nunca lo escuché. Pues chocamos por leyenda urbana. Leyenda urbana. Tengo amigos para esto, me cago en la puta. Estírate, Joaco. Se ofreció muchas veces, pero nunca se decidió, como aquí. Bueno, porque nunca coincidió. No pocas veces. Nunca coincidió. Es lógico, a ver, que en 30 años nunca coincida es lógico, absolutamente. Y leyenda urbana. Bueno, no, vamos a dejarlo así. Pablo, ¿y tú? No, lo ¿Tu mismo- relación con tu gaita? Lo mío no es leyenda urbana. ¿Mm? Yo empecé a tocar la gaita con 12, 13 años. ¿Mm? Y bueno, llegué a un cierto nivel, dicen. Sí. Y luego puedas testiguar que no hay leyenda urbana. Yo oílo. Y dio la casualidad Prefiero no con... comentar, pero oílo. ¿Oíste, güey? Pero tú déjame contar la Escucha, historia. con amigos así, Joaco, mejor que no te hayan escuchado, ¿eh? Ah, con 22 años fui Sí. a Londres con mi amigo Jorge Fresno, buscando un poco de aventura, aprender inglés. Sí. Y nada más posar los pies allí ya nos dimos cuenta que teníamos un nivel de inglés que no era como para trabajar en un banco precisamente. Y entonces nada, empezamos a buscar, no encontrábamos ningún trabajo con el nivel que teníamos y buscamos alguna solución así de urgencia. Íbamos a Piccadilly por las tardes, sacaba yo la gaita, él cogía la saca de la gaita y tocábamos allí una hora y media y sacábamos todos los días 40, 50 libras que les invertíamos a los 10 minutos. Ya un sueldín, ¿eh? Pero bueno, por lo menos fuimos salvando la primera semana hasta que encontramos algún trabajo ya más normal. Según lo que hizo compañero, ¿no os darían les libres para que dejáis de tocar? No te digo yo que no. Oye, pero escucha, muy rentable salía la cosa, ¿no? Quiero decir, 1 hora y pico. Era que había mucho público también, ¿eh? No era por la Son muy calidad de la sensibles música, era los ingleses, por la muy cantidad de sensibles. público, yo creo. Bueno, sí, ahora pobre, es verdad. Vamos a decir que también Piccadilly Circus pues es el debe de la plaza Sí. con más gente que hay en el mundo y pues hace no sé cuántos años pues tampoco habría mucha gente actuando en la No, no, calle. estábamos solos ahí, éramos ahí y pasaba la gente asturiana de vez en cuando, respigada. Oye, ahorita no sé, tampoco sé si fue por las cosas para querida o por Por lo que otro. sonaba. Unos lágrimas, ¿eh? Unos lagrimones ahí. Claro, digamos aquí, pero la única persona que te ha escuchado tocar, el respingo, ¿por qué? De la emoción de escuchar la Asturias Patria Querida Vuelvo a cogerme al no convento. al no comment, in English, en inglés. Vale, y ahora sí que sí pido música de despistas. Despista número 1, animalitis. Despista número 2, monumentalitis. Animalitis. Animalitis, venga. ¿Qué animal marino es más pesado? ¿El mero gigante o la tortuga laúd? La tortuga laúd. Muy bien, un mero gigante pesa aproximadamente unos 300 kilos. Está bien, ¿eh?
Pues ya me dirás tú, comen unos cuantos ahí, ¿eh? Si lo pillara. Pues sí, Eso es de la mar del Mero, ¿no? de la mar Hermero y de... Y no me acuerdo cómo sigue el Tierra dicho. laúd. En fin. ¿Qué animal marino es más pesado? ¿La tortuga laúd o el elefante marino? El elefante marino. Muy bien, una tortuga laúd pesa aproximadamente entre 300 y 600 kilos. Que por cierto, la tortuga laúd, que es típica de regiones frías y son capaces de bucear hasta los 1000 metros para buscar comida, de vez en cuando se acerca a la costa asturiana. De hecho, aparece dentro de los animales de la fauna asturiana, aparece como uno de los que está en peligro de extinción. ¿Qué animal marino es más pesado, el elefante marino o la orca? La orca. Muy bien, un elefante marino pesa aproximadamente 4 toneladas. ¿Qué animal marino es más pesado, la orca o la ballena azul? Ballena azul. Muy bien, una orca pesa aproximadamente unas 5 toneladas. A las orcas las llaman ballenas asesinas porque son carnívoras, pero no tienen nada que ver con las ballenas. Son una especie de delfín, los delfines más grandes de su especie. Y de asesinas, pues, pobres mujeres, ¿no? Bueno, pobres orcas, que si son carnívoras tendrán que alimentarse de asesinas. De todas formas, dicen, a punto de los 700 metros, si aciertas esta te llevas la puntuación extra del panel, así que concentración o concentration, si va de inglés la cosa. ¿Y qué animal marino es más pesado, ballena azul o ballena jorobada? Ballena azul. Ole. ¡Bravo! ¡Fenómeno! Y, por cierto, os di el dato, una ballena azul pesa aproximadamente 180 toneladas y una ballena jorobada pesa aproximadamente entre 30 y 50 toneladas. 180 toneladas, ver eso en el mar, imagínate estar buceando y que venga hacia ti, tiene que dar una alegría, que no veas. Está bien redactado, ¿no? Creo que es una sombra más que un... Bueno, ya, madre mía. Es una sombra. Y tanto, que casi mejor. ¿Qué monumento natural asturiano está más al occidente? ¿Qué monumento natural asturiano está más Natural. al occidente? Monumento natural, sí. ¿El desfiladero de las Xianas o la playa de Cobijeru? Al occidente. La playa de Cobijeru. No, al otro occidente. ¡Ay! Cachos. El monumento natural de la playa de Cobijeru está en el concejo de Llanes. Los monumentos naturales de Asturias son aquellos espacios o elementos de la naturaleza de notoria singularidad, belleza o rareza que merecen ser de protección. Villanueva. Un segundo, me interrumpen, me dicen, cállate y mírales a ellos que es mucho más interesante. ¿Por qué? Juanjo, ¿qué te pasa? ¿Te has enfadado? Si estuvimos ahí el otro día. En Llanes, no en la playa del Cobijeru. Bueno, hombre, pues pobre. Llanes, joder. Cerca por Portemedia. Tierra todo, Bueno, no pasa nada, fue un desliz. Tampoco te vestiste tú antes. Ya, ¿eh? Bueno. A ver, dicen, ¿qué monumento natural asturiano está más al occidente? ¿El desfiladero de las Xianas o el Carballón de la Bandera? El desfiladero de las Xianas. Muy bien, el monumento natural del Carballón de la Bandera está en el concejo de Gijón. ¿Qué monumento natural asturiano está más al occidente? ¿El desfiladero de las Xianas o el Tejo de Santa Coloma? El desfiladero de las Xianas. Pues no, el monumento natural del desfiladero de las Xianas se encuentra entre los concejos de Santo Adriano y Proaza. Volvemos a ti, Marcos. Y no te preocupes que te defenderemos de Joaco todo lo que haga falta. Todo lo que se pueda. Ay, mi. ¿Qué monumento natural asturiano está más al occidente? ¿El Tejo de Santa Coloma o la playa de Peñarronda? Peñarronda. Playa Peñarronda. Muy bien. El monumento natural del Tejo de Santa Coloma se encuentra en el concejo de Allande. Y por último, ¿qué monumento natural asturiano está más al occidente? ¿La playa de Peñarronda o las hoces de Lesba? Peñarronda. Muy bien, el monumento natural de la playa de Peñarronda o Penarronda se encuentra entre los concejos de Tapia de Casariego y Castropol, y el de las hoces de Lesba se encuentra en el concejo de Valdés. ¿Conocéis todos estos pedazos de monumentos naturales? Algunos sí. Algunos, pues los otros ya sabéis, ¿eh? Los apuntamos ahí en la lista de pendientes. ¿Y cómo están los marcadores en este momento? Está la cosa igualadita, ¿eh? Amigos correcaleyes, 720 metros y un botiquín. Muy bien, grito de guerra, grito de guerra. ¡A tu trapo! Y... ¿Qué me cuentes, joder? No, es que es mucho más divertido que lo que yo vaya a decir. Pero es muy importante decir que los tritones se sitúan en los 900 metros. Bien. Oye, 900, 720. En la siguiente prueba, 500 metros en juego. Así que esto nos asegura un desnivel de locos.
muy pero que muy importante este desnivel, cuyo sobre azul dice, son como niñas. A ver. Pues sí, efectivamente, son como niñas. O... ¡Oh! ¡Como cabras! Un cierto homenaje aquí a nuestros corvesinos, porque siempre, todos los días, ¿cómo estáis? Y decían, como cabras. Y ya le decía, bien. Corvesinos, os queremos, ahora y siempre. Elegid, chicos. Yo creo que corvesinos, no hay duda. Ninguna duda, ¿no? Ninguna duda. Pues sí que sí. Claro. Como cabras, ¿cómo no? Aquí en 3 y en 2... ¿Qué barajo? Cogéis una y mostráis a cámara, ¿vale, chicos? Pues venga. 3, muy bien. Con más arte, Vicente. Yo le he visto mucho arte. Pablo, tú también ya es muy exigente. Claro. Espérate un Entonces, mano de la momento. gaita, ¿Tuviste un árbitro sacar una tarjeta así? Escucha, pues sácala tú, te doy solo el 3 para que lo saques. Espera, ¿cómo se saca una tarjeta del tiempo según Pablo? Ay, con poderío. Con poderío. Me encantó. Tú ibas para árbitro, ¿eh? Coño. Ha sido buenísimo, por favor, sacarlo sin presión. Vale, tenéis 3 minutos para decir concejos de Asturias que tengan censadas al menos 500 cabras en su territorio. Porque hay alguien que se dedica a contar las cabras de cada concejo. Cabras. Es maravilloso. De animales, entendemos. Sí, Claro. las cabras. Y aparte tenemos que haber un censo de animales del entorno rural, de la ganadería. Entonces, pues eso, Vale. una pista. Son 18. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No está claro. Pues que empiecen las apuestas. ¿Qué me decís, Correcaleyes? 5. 5 es un buen número para empezar. Para ellos. 6. Ah, digo yo, uy, qué raro. Hasta 7 llegamos, ¿eh? Hasta 7 llegamos. Hasta 7 llegan. 8. Pues 8, ahora. Vamos a 9. ¿Cómo seguro estás? No sé. Hay muchos consejos. Te son tengo 18 balando y tres toda la cabras. tarde, ¿eh? Bueno, vale. Venga, para ellos. ¿Te seguro? No sé, tío. ¿Seguro? Vamos lo mismo, te vas a perder por una que por 8. Si al final pierdes. No, si pierde por una igual. Tú sabrás. Vamos lo mismo. ¿Tenéis venga, para botiquín? ellos. No, ¿y a cuánto con botiquín ya? ¿A cuánto vamos? ¿A 9? ¿Y a cuánto Claro, con sería botiquín? a 9 sería. A 9 a menos, Bueno, podemos 18 hacer consejos, menos. A Nueve que 9. es la A la mitad, de una, Venga, a 9. a la de 2, A 9. 9. 10. No te calientes, cabra. Yo te voy a decir 10. Ya te veo, pero... Déjalo. Tienen el botiquín. ¿Mm? Tienen el botiquín. Y nosotros no. ¿Eh? Y nosotros no. 10. Vicentín, ponte, ¿eh? 10. 11. A mí eso apúntame. Vale. Venga. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que 11 que no? Que jueguen, Que jueguen, jueguen. digo. Ah, vale. Todas las cabras para ellos. Pues todas las cabras para los vamos a por tritones, cabras. para Pablo y para Vicen. ¿Quién va a ser el portavoz? Aquí era el amigo, ya que igual fallamos exististe. nueve, pero bueno, Son fáciles. Venga, ahora creo que podéis hablar entre vosotros. Todos Y- los consejos de Oriente. Silence. Silencio. Please. Venga, pues vuestro tiempo empieza ya. Cabras, cabrales por ahí, ¿no? La zona de Sabarra. Ahí te cabe bastante. Empezamos por Cabrales. Cabrales. Peñamellera Alta. Peñamellera Alta. ¿Cangas Donís? Cangas de Onís. Cangas de Onís. 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 Todo esto. Ponga. Ponga. Amieva. Mira, Amieva. en Piloña hay muchas cabras, ¿eh? Piloña, Casu. Casu. Caso. Caso. Caso, sí. ¿Cuántos van? 4, 5, 6, 7. 7. Faltan 3. ¿En la Sierra Torres habrá alguna cabra? Piloña. Cangas de Narcea, que llega que grande. llegan, Tiene que haber alguna cabra. Aunque... Cangas del Narcea. Sí. Faltan 2, ¿eh? 2. Piloña, Sí. dijimos. Piloña no lo sé. ¿Verdad que sí? Comieron mucho los yogos. ¿Qué nos quedan 2? Quedan 2. Hallando por ahí. A ver, tiene que ser grande. Tineo, Tineo. que llega grande también. Y la última que metemos ahí. Tiene que haber alguna cabra. Ayer está ahí mucha montaña. Que hagan queso, que usen queso de cabra, No me leche gusta de el queso, cabra. o sea si no, di Piloña. O bueno, di. Piloña, ya fallar con Piloña. Fallamos en casa. Piloña.
Pues chicos, habéis fallado en casa y en un par de sitios más. En Caso y en Ponga. Bueno, casi cerca de casa. Está menguando, ¿eh? Sí, Vamos a menguando, llamar. sí. La población de cabras. Mira, curioso que no habéis dicho, por ejemplo, Peñamellera Baja, habéis dijisteis la alta, era correcta, la baja no, y hubiera sido correcta. Y también hubieran sido correctas Llanes y Teberga, por ejemplo. Bueno, ¿Y Teberga? había que intentarlo. Sí, no estuvo mal. Bueno, igualmente eso no estuvo mal, fueron ahí 3 fallos, 10 en una gran apuesta. Pero bueno, esto nos deja que los marcadores ahora mismo estén así. Corre Calelles, Marcos, Joaco, tenéis 1220 metros, que son 61 segundos y un botiquín. Ole vuestro arte y ole vuestro grito de guerra. Y Tritones, 900 metros son 45 segundos, así que también ole vuestro arte y vuestro grito de guerra. Tritones y sidrones. ¡Yujú! Pues con estos marcadores, ahora Despeñaderu. ¿Preparados, Correcalelles? Preparados. Oye, por cierto, que no se ha dado yo creo suficientemente bien la enhorabuena. Llegáis con 61 segundos al Despeñaderu. Es un balance muy positivo del concurso de A hoy. ver, ¿cómo Muy bien. aprovechamos? Toda la suerte del mundo. Vuestro tiempo empieza ya. ¿Qué han criado este año en el Colegio San Luis de Pravia? ¿Gochus Asturcelta o Pitas Pintas? Pitas pintas. Sí, es el nombre de un proyecto para recuperar la pita pinta. ¿Pita mucho la pinta o pon una incubadora en tu cole? Pita mucho la pinta. No, el proyecto... Pinta. Colegio. El proyecto Pon una incubadora en tu cole de la Asociación para la Recuperación de la Pita Pinta Asturiana lleva desde hace años incubadoras a colegios asturianos. Qué bonita, ¿no? La iniciativa. Qué chula. Pues sí. Una. ¿Preparados, tritones? Venga, pues... Suerte. ¿Dónde actuó en abril el grupo Marlango? ¿En Langreo o en Mieres? El Langreo. No. Correcalelles, a por ello. Y... Tiempo. ¿Qué español ganó antes un premio Nobel? ¿José Echegaray o Ramón y Cajal? ¿José Ramón y Echegaray? No. Os recomiendo que contestéis rápido porque el tiempo va Sí. pasando aquí. Vamos a por ello, Vicen. Y... Tiempo. ¿En qué categoría ganó José Echegaray el premio Nobel? ¿En economía o en literatura? ¿Economía? No. Catedrático de matemáticas, pero premio Nobel de literatura. Curioso. Sí. ¿Listo, Joaco? Pues, tiempo. Si Marusha come un burullín, nun come nada o come una castaña. La castaña. Sí. ¿En qué lugar de Infiesto aterrizó en abril un helicóptero? ¿En el Colegio Público Lablano o en la plaza del Ayuntamiento? Plaza Ayuntamiento. No, el piloto optó por un aterrizaje seguro al ver que se le echaba la noche encima. La sorpresa se la llevaron los niños al día siguiente al encontrarse el helicóptero en el patio del cole. Bilullón directo. ¿Sí? Sí, porque eso no, aquí, como hay poco, como pasan pocas cosas en esto, pasa un helicóptero y salimos todos ahí a ver qué. Bueno, es que, y claro, y qué divertido los niños en el cole al día siguiente, un helicóptero en el No cole. estaban muy contentos, que mi hermana y la directora del colegio no está muy Pero contenta esa será del la susto que dire llevaron. o los profes, pero los niños estarían Claro, los encantados niños de sí. ver un helicóptero en el patio. ¿Preparados, chicos? Venga. Pues, tiempo. ¿Desde hace cuántos años se puede estudiar formación profesional en Llanes? ¿20 o 50? 50. Sí. ¿Sobre quién han escrito un libro los asturianos Víctor Guillot y Rubén Paniceres? ¿Tino Casal o David Bowie? Destino Casal. No. De David Bowie, sí. ¿Preparados? Pues, tiempo. ¿Cómo se titula el libro de Guillot y Paniceres sobre Bowie? ¿Ceniza a las cenizas o culto al ídolo? Ceniza las cenizas. Sí. ¿Cuándo se independizan los polluelos de Silgueru? ¿A las 3 semanas o a los 2 meses? 3 semanas. Sí. No hay edad máxima para participar en unos Juegos Olímpicos. ¿Verdadero o falso? Falso. No. Verdadero. Hay edad, Ah, que no hay edad. Que hay edad. Vale. ¿Que hay edad o no hay edad? Hay edad. No hay edad máxima. Hay unas No marcas entendí la olímpicas. pregunta. No hay edad. Vale. No hay edad. No entendimos la pregunta. A ver, si espabilamos. No hay edad máxima para participar en unos Juegos Olímpicos. Verdadero. No hay edad. Vale. No hay edad. ¿Preparados, tritones? Pues... Tiempo. ¿Dónde está el Lago del Valle? ¿En Cabrales o en Somiedo? En Somiedo. Sí. ¿A qué está destinado el Bosque de la Vida de Ponga? ¿A un museo al aire libre o a un cementerio? A un museo al aire libre. No. Es un espacio destinado a enterrar las cenizas de personas fallecidas en urnas biodegradables o a poder esparcirlas en la naturaleza. Está concebido como un área de reposo sin lápidas. Bueno. Qué curioso. Y qué bonito. Y bello, Pues sí. por cierto. ¿Y puede ir todo el mundo o no? Pues no lo Si sé. está muerto, sí. Vaya.
Si te Mejor vamos a llevan dejar ahí. este tema, chicos. Casi que no quiero ir. Bueno, igualmente me parece una iniciativa bellísima, como tantas que hay en Ponga. ¿Preparados, chicos? Venga, pues... Tiempo. Si tengo el cuarto como el xaspe, está muy limpiu o está desordenado. Muy limpio. Sí, ¿de qué color es una sacavera? Amarilla y negra. Gallinera. 5 aciertos tenéis, chicos. Muy bien, Ay. enhorabuena. ¿Preparados, tritones? Venga, En una. pues... Tiempo. ¿Cómo es el rabo de una sacavera? ¿Corto o largo? Largo. Sí. ¿Qué profesión tiene el actor que hizo de Jesús en el Vía Crucis de Infiesto? ¿Carpintero o electricista? Electricista. Sí. ¿Cuántas ediciones? No ha habido tiempo para más. Por cierto, quizás con las coincidencias, ¿no? Un par de preguntas aquí de Infiesto. Os ha tocado una cada uno. En este momento tenéis 4 aciertos. Tienen 5. Aquí mis amigos, y esto quiere decir que los correcaleyes hoy intentarán subir el pico. Y esto quiere decir... Me encanta, qué celebración más guay. Y esto quiere decir que los tritones tienen regalazo. Estoy emocionado. Es muy guay, di que sí, emocionate todo lo que quieras, Joaco. Tritones, el Hotel y Spa Villa de Mestas, en el concejo de Cangas de Onís, os regala un cofre relax que incluye un circuito termal de 60 minutos en el spa, agua de los Picos de Europa y un masaje para cada uno. Un regalazo para olvidaros del estrés a cargo del Hotel y Spa Villa de Mestas en el maravilloso entorno natural de Picos de Europa. Perfecto. Qué guapo. Tenemos que ir así. depilarnos. Dicho así, suena, Sí, en suena Ponga, de miedo, en Mestas, en el balneario. Sí. Joder, es guapísimo aquello. Sí, sí, sí. Uf, Luego una seguimos, pasada. chicos. Luego, quiero decir, después del pico. $2.300 euros en juego y los correcaleyes, primer intento de subir el pico. ¿Quién va a ser el portavoz de los dos? ¿Por qué? Bueno, ya la- Te tocó, Pero Marcos. tocó. Venga, Normal, pues tenéis el botiquín. Si queréis usarlo, la respuesta tiene que ser botiquín. ¿no? Vale. Vuestro tiempo empieza ya. ¿De qué concejo es un amiebense? A mí va. El portavoz a mí Eva. O sea, sí, hablarlo entre los dos, pero sobre respuesta Para al que me portavoz. des a ver si pues funcionas tú. Si decimos que una persona está hasta el odre, ¿qué significa? Está fartísimo, fartísimo. En alto, chicos. Que, Está muy farto, que hasta está arriba. Está muy farto. Bueno. Basta. Muy bien. Vale. ¿Qué fiesta gastronómica de interés turístico regional se celebra en diciembre en Blimea? El cebolla rellenes. Cebolla rellenes. No. Vaya. ¿Cuál es la ciudad menos segura de España según el Ministerio de Interior? Barcelona, a ver si me parece. ¿Pues una Barcelona? No sé, yo diría Algeciras. No, yo fui a Barcelona, seguro. Barcelona. No sé. Una ciudad... Barcelona, vamos a poner. Muy bien. Venga. Nace en el puerto de Tarna, cerca del Nalón, y es el río más largo de España que no desemboca en el mar. Ayúdame, Puerto Eterna. ¿Qué río Puerto Eterna? Nalón. No, pero ¿dónde se ponga el mar del Nalón? No desemboca Cerca en del el Nalón, y es el río Desemboca más en el- largo de ¿y España cuál que es no el cerca desemboca en del el mar. El tiempo, chicos. Caudal. No. Bueno, el caudal no, el Narcea, joder. La Casa Dago Agua, es un punta. centro de recepción para visitar ¿qué? Recepción de Picos de Europa. Puede ser. Picos de Europa. Muy Picos de bien. Europa. ¿Con quién formó un dúo musical Pedro Almodóvar en el Madrid de los 80? Magnamara. Muy bien. ¿Qué mercado tradicional es el pionero de los que se celebran en Asturias? Mercado de pionero que hacen en Asturias tradicional. Pasamos para después. Pasamos. Pasamos. ¿A qué polvo blanco que no sabe ni huele a nada se le llama el rey de los venenos? Polvo blanco que saben igual a nada, se llaman los venenos. El tiempo, chicos. Cianuro. Es blanco. Cianuro. No. Además de en Quirós, ¿de dónde es típico el queso de bota? De grao. De grao. Grau. No. 45 segundos, chicos, ¿a por cuál voy? Venga, la primera. Fiesta gastronómica. ¿Qué fiesta gastronómica de interés turístico regional se celebra en diciembre en Blimea? Pimientos rellenos. Muy bien. Más. El río. Rápido, chicos. El río. Narcea. ¿Cuál es el río? Narcea. No, es el Narcea. Es el Esla. Desemboca en el Duero tras más de 280 kilómetros de curso. Por secanos en Asturias. Claro. Claro. Perdón. Nace en el puerto de Tarna, cerca del Nalón. Para la otra me entiende, va. Bueno, pero no quedó mucho más. Había tres No, preguntitas más que decían así.
¿Qué mercado tradicional es el pionero de los que se celebran en Asturias? El mercado de Porrúa. De Porrúa. ¿A qué polvo blanco que no sabe ni huele a nada se le llama el rey de los venenos? Al arsénico. Al arsénico. Ahí vamos, eso no nos acertó y vamos ya al botiquín para ahí, vamos. Y además de en Quirós, ¿de dónde es típico el queso de bota? De Proaza. De Proaza, estamos al lado, ¿eh? Estuvimos ahí. Realmente para nosotros, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer, chicos? No marches, Jaco. ¿Dónde marchas? Que primero tenemos que despedir y se despide muy rápido. Hasta mañana.